del Señor. Te damos gracias, oh Dios. Es cierto que es lindo es cantar con la iglesia y alabarte así a través de la música. Eso nos alegra, nos llena el corazón. Y gracias porque ahora también abrimos la Escritura. Los niños van a estudiar también la Biblia. Te pedimos que bendigas a sus maestras y bendigas también este tiempo que vamos a seguir avanzando en nuestro estudio del libro de Samuel. Precioso libro, oh Dios, tan didáctico para nosotros, tanto de tu carácter también, y siempre resulta ser un espejo que nos muestra nuestra condición delante de ti, y de qué debemos arrepentirnos, qué buscar, cómo orar también. Bueno, eso queremos que tu Espíritu haga en el corazón de cada uno de nosotros, oh Dios, mientras vamos exponiendo. Pedimos, Señor, que nos bendigas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, habíamos leído el 13, vamos al 14, al 15, solamente voy a hacer breves menciones del capítulo 14, pero acá se completa de alguna manera, queridos hermanos, el rechazo de Dios hacia la monarquía de Saúl, que nosotros habíamos comenzado a prestar atención del capítulo 13, ¿no? Podríamos decir, en aquella porción, Dios rechazó a la casa de Saúl como dinastía permanente de Israel. Ahora, sin que eso implicara que él dejara el reino de manera inmediata, va a reinar, se cree, 40, 42 años sobre Israel, pero ya había sido desechado por Dios. Tampoco implicaba que Dios le retirara por completo su apoyo como rey. De hecho, en las batallas narradas, no sé si alguien estuvo leyendo ayer o hoy el capítulo 14, allí leemos en el verso 23, 14:23, así salvó Jehová a Israel aquel día. Es decir, Dios todavía le concede victorias al pueblo de Israel, ¿verdad? Continúa actuando en favor de su pueblo. Y esto es importante porque cuando nosotros llegamos al capítulo 15 que vamos a estudiar hoy, no nos encontramos con Saúl que viene acumulando derrotas militares y que viene haciendo todas las cosas mal o que su liderazgo es desastroso. No, por el contrario, el capítulo 14 nos muestra a un rey exitoso en muchos aspectos, hermanos. Israel obtiene victoria sobre sus enemigos, el reino se fortalece y la posición de Saúl como que se va consolidando cada vez más, ¿no? Incluso el capítulo 14 termina enumerando sus campañas militares y mencionando también a los miembros de su familia. Cuando se hace eso es porque por lo general es algo que transmite estabilidad y prosperidad. Noten el versículo 47 del 14. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía, era vencedor. Impresionante, uno dice. Pero aquellos que leen la Escritura de manera minuciosa comenzarán a notar y a descubrir algo interesante, ¿no? Mientras el reino solamente parece ir fortaleciéndose de manera externa, internamente comienzan a manifestarse problemas profundos en el corazón del rey. En el capítulo 14 hace un juramento completamente imprudente, innecesario, de que nadie coma y beba hasta que... ¿Qué necesidad de hacer algo así? Ya comienza a mostrarnos algo del corazón de este hombre, ¿verdad? Él toma decisiones precipitadas y muestra una tendencia creciente a actuar según su propio criterio. La fe sencilla de su hijo Jonatán, y valiente también, contrasta repetidamente con la impulsividad y superficialidad espiritual de su padre. De hecho, Saúl estaba dispuesto a matar a su hijo Jonatán, porque supuestamente no cumplió con algo que él había pedido, ¿no? Como si fuera palabra de Dios lo que él dijo. Bueno, gracias a Dios el pueblo lo impidió. De modo que el capítulo 15 no relata una caída repentina. Más bien, hermanos, el punto culminante es el punto culminante de un proceso que ya venía desarrollándose, ¿no? Ahora, lo que vamos a ver aquí no es un simple error que comete el rey, ¿verdad?
Es algo que se viene desencadenando y que explota en esto y que todavía no va a terminar en este capítulo, ¿no? Es la manifestación de una actitud persistente del corazón. Un rey que está dispuesto a obedecer a Dios hasta cierto punto, pero que en última instancia él sigue reservándose el derecho de decidir por sí mismo qué partes del mandato divino cumplirá y cuáles no. No es una obediencia total a los mandatos de Dios. Y eso, hermanos queridos, es un problemón serio. Porque Dios no busca de nosotros una obediencia parcial, ¿verdad? Tiene que ser completa. Y en sus términos es o todo o nada, ¿no? No, bueno, yo escojo obedecer aquí, pero esto no. Bajo ningún punto de vista puede ser así. Lo que Dios demanda en su pueblo, y especialmente de su rey, acá, es una obediencia completa, nacida de un corazón sometido a su palabra. De hecho, esa es la gran lección que vamos a ver de este capítulo. Ahora, no es algo exclusivo esto que estoy diciendo del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también está. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? No habla de uno o dos, sino guardad básicamente su palabra. Y de hecho, el llamado radical de Jesús también está, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, bueno, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿no? Siempre fue no añadir algo, un aspecto religioso y a tu vida y comenzar a seguir al Señor. Era todo nada, ¿no? Si no, básicamente no le sigas. Así demanda el Señor nuestra obediencia. El llamado siempre ha sido a la rendición, a la sumisión y a una obediencia absoluta que nace del amor. Por eso, al estudiar este capítulo, no vamos a estar observando nosotros solamente el fracaso de un rey antiguo. Estamos mal si hacemos eso. Vamos a estar contemplando una pregunta que nos desafía, una pregunta que también atraviesa toda la Escritura, llega hasta nosotros. ¿Estamos dispuestos nosotros a obedecer a Dios, aun cuando el hacerlo choque con nuestros deseos, nuestros planes o nuestros intereses? Porque ahí, hermanos, es donde verdaderamente se revela quién está en el trono de nuestro corazón, ¿no? Bueno, sin más, veamos con la ayuda del Señor el peligro de obedecer a medias. Si propongo la obediencia parcial, sigue siendo desobediencia, y Dios no busca personas que hagan gran parte de su voluntad. Él busca corazones completamente sometidos a su palabra, ¿no? En primer lugar, ahí vamos a leer el texto, la obediencia de Dios exige una sumisión completa. Vamos a leer versículo 1 hasta el 9, 1 Samuel 15. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Acá, hermanos, el énfasis está en la claridad del mandato, ¿no? No sé si lo apreciaron allí. Samuel le declara la voluntad de Dios a Saúl y le dijo que estuviera atento a las palabras. Hay un mandato particular acá, específico, concreto. Saúl tiene que declararle la guerra al pueblo de los amalecitas
y destruirlos completamente. No debe preservar nada. Mujeres, hombres, niños, bebés, animales, destruirlo absolutamente todo. Ciertamente suena cruelísimo esto a los oídos modernos, ¿no? Que mueran absolutamente todos. Y de hecho, saben que muchos escépticos toman este pasaje para, bueno, argumentar en contra de la moral de la Escritura o de Dios, a decir, ¿cómo va a destruir a los bebés inclusive? He visto algunos apologistas allí que suelen debatir en las universidades y los que argumentan no creer citan este texto para decir, no, Dios es cruel, hizo morir a un bebé acá y, bueno, y ellos tratan de explicarle, ¿no? Ahora, antes de emitir, pienso yo, semejante juicio, debemos recordar varias cosas. Primero, este no es un acto impulsivo de Dios, hermanos, ¿eh? No estamos ante una reacción de ira descontrolada. El mismo texto nos explica la razón del juicio. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel. Estamos frente a una sentencia anunciada varios siglos atrás, ¿no? Cuando los amalecitas atacaron cobardemente al pueblo de Israel. Pueden leerlo después en Éxodo capítulo 17 o Deuteronomio 25, 17 al 19. Segundo, habían transcurrido aproximadamente, no hay una cifra exacta, pero entre 300 y 400 años desde que ocurrió esto, que los amalecitas cobardemente atacaron al pueblo de Israel. ¿Qué significa eso? La paciencia de Dios había sido enorme. Nos lo destruyó inmediatamente. Hay un tiempo prolongado aquí, durante siglos el Señor soportó a esta nación antes de ejecutar el juicio anunciado. Tercero, este quizás es el punto más importante de los cuatro, Dios no le debe misericordia a ninguna nación. Cuando Dios decide manifestar misericordia, lo hace por pura gracia, no porque el pueblo se lo merezca o algo parecido, ¿no? El verdadero milagro no es que Dios juzgue a Amalek, sino que haya soportado durante tanto tiempo a pecadores como nosotros, ¿no? Hay un paralelismo acá con nuestra salvación, ¿verdad? Dios no tiene por qué salvarnos a nosotros, si nosotros no merecemos ser salvos. Si Dios decide aplicar justicia con un pecador, eso está perfecto, porque es lo que sus actos merecen. Acá lo que llama la atención es que un Dios justo decida aplicar misericordia con algunos. Eso es la parte que debe asombrarnos de Dios, ¿no? Y cuarto, la Escritura muestra que los amalecitas no abandonaron su hostilidad hacia Israel. En el periodo de los jueces, hasta este momento y aún después con David, estos siguen oponiéndose al pueblo de Dios. Así que no son personas inocentes, son personas que se oponen a Dios. Y bueno, Dios justamente le está dando de su merecido, ¿no? No estamos ante una nación arrepentida, que es destruida injustamente, sino ante un pueblo que persistió en su rebelión generación tras generación. Ahora, estas cuestiones son importantes, pero no es el punto central de nuestro mensaje ni del capítulo, ¿no? El énfasis no está tanto en Amalek, sino en Saúl. Creo yo que este hombre recibió un mandato muy claro, ¿verdad? No hay nada ambiguo en el mandato que Dios le está dando por medio de Samuel. Y en un principio lo estaba cumpliendo. Convocó a las personas para la batalla, ya tiene su ejército, fueron contra la ciudad, armaron una emboscada en el valle, tuvo consideración por los ceneos, les pidió que salieran de la ciudad, la cosa no era contra ellos, se armó la batalla, Saúl y su ejército derrotaron a los amalecitas. Hasta ahí, todo más que bien con lo que Dios le había pedido a Saúl. Pero el verso 8 dice que dejó con vida a Agag, rey de Amalek. Y el verso 9 añade que le perdonaron la vida y también a lo mejor de los animales. Lo que veían robusto, engordado, lo tomaban. Al flaco, débil, lo mataban, ¿no? Saben que yo tenía un compañero en la primaria, mientras estudiaba esto me hizo pensar en él, ¿no? A lo mejor la maestra pedía algo en particular, ¿verdad? Algo que te llevaba a desarrollar en 5 renglones y no más. Y él aparecía con 2 o 3 hojas repletas. Escribió un montón. Y cuando presentaba el trabajo, y la maestra le decía, pero está mal.
Y él decía, pero mire todo lo que escribí. Él quería un premio a su esfuerzo por haber escrito un montón, pero no se está dando cuenta que eso no fue lo que la maestra había pedido. Me he dado cuenta que estudiando ahora en el seminario pasa algo muy parecido. También te piden trabajos puntuales, ¿sí? Como por ejemplo realizar un ensayo sobre un tema particular que ellos proponen. El instructor, luego de corregir, aclara y pide por favor que no escriban aplicaciones prácticas para la vida, porque no es un sermón, es un ensayo académico. ¿Notan cómo a veces nosotros obedecemos, pero de una manera parcial, conforme nosotros pensamos que debe hacerse, y no conforme se nos pide que hagamos? A Saúl se le dio un mandamiento puntual, y el Señor exige sumisión completa a eso. Aunque obedeció algunas cosas, hizo muchas cosas bien, después de todo los amalecitas fueron derrotados. Sin embargo, su obediencia fue a medias, y una obediencia a medias a lo que Dios pide termina siendo desobediencia. Así es, hermano. A nosotros, como que nos gusta cumplir las partes de la voluntad de Dios que nos parecen razonables, convenientes o compatibles con nuestros deseos, mientras dejamos de lado aquellas que nos resultan incómodas. A veces obedecemos así a la Escritura, ¿no? Ahora, la porción nos enseña, hermanos, que una persona puede estar muy comprometida en los asuntos religiosos, digamos así, ¿no? Muy comprometida, activa, y aún así estar desobedeciendo en aquello que el Señor le pidió claramente. El problema de Saúl no fue la falta de actividad, no fue perezoso. Él está haciendo y está haciendo mucho. Su problema fue la falta de sumisión. No rechazó todo el mandamiento, simplemente se reservó el derecho de modificarlo. Y cada vez que hacemos eso, dejamos de obedecer a Dios para obedecernos a nosotros mismos. O de alguna manera le estamos enseñando a Dios cómo tiene que ser la obediencia a sus mandatos. Decía un comentarista, perdonar lo mejor de Amalek es sin duda equivalente a perdonar alguna raíz de maldad, alguna indulgencia plausible, algún pecado favorito. Para nosotros Agag debe representar esa propensión al mal que existe en todos nosotros para autogratificación. Y perdonar a Agag es ser misericordiosos con nosotros mismos, exonerar y paliar, disculpar nuestros fracasos y perdonar nuestros pecados que nos afectan. Ahora, algunos dicen hoy en día, ¿no? Yo creo en Cristo y le amo, pero no me voy a congregar. Yo voy a ser acá y acá no. Y uno dice, ¿qué querés inventar? Dale. Si el mandato es claro en la Escritura, ¿por qué decidís obedecer acá y acá no? Al final está desobedeciendo en todos lados. La exigencia es todo o nada. Nadie puede obedecer a media. Pero bueno, estoy desanimado. ¿Qué? ¿No vale mi desánimo? ¿Estás diciendo que la norma es tu emoción? ¿O nuestras emociones determinarán cuándo obedeceremos a Dios y cuándo no? Eso es peligroso. Ese es el espíritu de Saúl, podríamos llamarlo de esa manera, ¿no? La norma, hermanos, no puede ser cómo me siento, sino quién es Dios y qué ha dicho en su palabra. Esa es la norma. No la cambiemos. Ahí está la diferencia entre un corazón sometido y uno rebelde. El corazón sometido dice, Señor, no siempre entiendo, no siempre tengo fuerzas, no siempre tengo ganas, pero tú has hablado en tu palabra. El corazón rebelde dice, obedeceré cuando las condiciones me parezcan adecuadas. Saúl escogió ese camino y las consecuencias fueron devastadoras, ¿no? Algunos dicen, yo voy a ir en pos del Señor, creo en el Evangelio, pero este negocio turbio no lo voy a dejar, ¿eh? A esta manera de adquirir dinero fácil no voy a renunciar. Estos principios de crianza antibíblica no voy a dejarlos. Pero el mandamiento con respecto a esto último es, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo que dije, dije. Voy a congregarme, pero no voy a perdonar. Voy a servir,
pero no voy a reconciliarme con mi hermano. Voy a leer la Biblia, pero no voy a abandonar esta relación pecaminosa. Voy a cantar alabanza, pero el dinero lo voy a administrar como yo quiero. Voy a seguir a Cristo, pero este rincón de mi vida queda bajo mi control. Obediencia a medias que termina siendo desobediencia total a Dios. Porque Él establece cómo debe obedecerse. Él da el mandato y Él dice cómo debe obedecerse. Y nosotros no podemos negociar con eso, ¿no? El Señor no aprueba y no bendice ese tipo de obediencia. La obediencia de Dios exige una sumisión completa. Si la voluntad de Dios está clara en la Escritura, a través de mandatos, a través de principios, ¿quiénes somos nosotros para no obedecerla o redefinirla o tomar ciertas partes y dejar otras? ¿Quién? Un corazón así no es útil para el Señor, no. Es lo que le está pasando a este hombre. En segundo lugar, notemos, la obediencia parcial siempre intenta justificarse. Versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín de ovejas y vacas las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Aquí se expone el corazón de Saúl, ¿no? El corazón de Saúl queda expuesto. Samuel, como que era un líder, no un líder que se ponía celoso cuando a otro le iba bien. Él verdaderamente amaba a Saúl y quería que le fuera bien, ¿no? No. Estuvo toda la noche orando por él, y de hecho cuando finaliza el capítulo, Samuel lloraba por Saúl. Es decir, en verdad apreciaba a este rey y quería que tuviera éxito en todo, ¿verdad? Muy interesante eso. Ahora, no habrá sido fácil para él darle tremendo mensaje al rey que él mismo ungió, ¿no? De que Dios lo había desechado y que había un hombre mejor que él. Pero bueno, como profeta del Señor, era su deber, ¿no? Hay varias cosas a considerar en este punto. Desprendo algunos subpuntos. Primero, Dios ve lo que los hombres no ven, hermanos. Por fuera, ¿qué vemos nosotros aquí? Obediencia, victoria militar, un rey con liderazgo y consolidándose en el reino, ¿verdad? El rey ATR hasta se levantó un monumento. Pero Dios ve desobediencia, algo que nosotros no estamos viendo. Dios ve que no se ha cumplido con su palabra y Dios ve que hay un problema espiritual. ¿Qué mirada da el Señor? Esa mirada profunda del Señor nos tiene que hacer reflexionar a nosotros. Porque uno puede impresionar a una congregación entera y aún así no agradar a Dios. Es lo que le está pasando a este hombre. ¿Qué es entonces lo que ve Dios cuando mira dentro de nuestro corazón? Algunos como que encuentran consuelo. Y puede ser, está bien. Dios sabe lo que hay en mi corazón.
Creo que más bien deberíamos temblar y andar en humildad, porque Dios ve nuestro corazón. Hay que temer. Acá a lo mejor se te ve bien, pero en el corazón puede haber orgullo, resentimiento, malos deseos. Y Dios ve eso, ¿no? Lo veía en el corazón de Saúl. Segundo, o ve, Saúl se preocupa más por su imagen que por su pecado. Como dije, él levantó un monumento para sí. Y uno se pregunta, ¿dónde quedó aquel muchacho, recuerdan, escondido detrás del bagaje por timidez? Y ahora se está erigiendo un monumento a sí mismo. ¿Cómo cambia la gente con un poco de poder? También saluda a Samuel como si nada hubiera ocurrido y hasta afirma haber cumplido la palabra de Dios. Sin embargo, Samuel, escuchando ese balido de ovejas y el bramido de vacas, es como si le dijera a Saúl, tus palabras afirman una cosa, pero la evidencia dice otra. Hermanos, esa es la capacidad que tiene el pecado de poder cegarnos los ojos a nosotros, ¿no? Y llevarnos a autojustificarnos. Nosotros tenemos una enorme capacidad para explicar, racionalizar y defender aquello que Dios condena. Nos volvemos expertos en encontrar argumentos para sentirnos cómodos con nuestra desobediencia. En lugar de examinarnos a la luz de la palabra de Dios, comenzamos a compararnos con otros, a destacar a aquellos que hacemos bien y a minimizar a aquellos que estamos haciendo mal. Cuando queremos darnos cuenta, el pecado y la desobediencia, como que desaparecieron por arte de magia. Ya no está. Pero ante Dios siguen estando ahí. Qué triste y vil es preocuparse más por la imagen que por el pecado que nos separa de Dios, ¿no? Tercero, Saúl busca excusas en lugar de arrepentimiento. Ante la confrontación de Samuel por su desobediencia, él echó la responsabilidad sobre los hombros del pueblo, sobre lo malo. Pero sobre lo bueno, él como que se adjudicó también un porotito, diríamos nosotros. En el verso 15 dijo, noten, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y vacas. Y antes dijo, de Amalek los han traído. Como yo no tengo nada que ver acá en esto. Pero lo que destruyeron sí se involucra. Pero lo demás lo destruimos. Y si lo notaron, hermanos, hasta presentó un argumento espiritual. ¿Para qué estas ovejas y vacas? Para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Magistral lo de Saúl, queridos hermanos. En lo malo, la culpa es de otro. En lo bueno, el mérito también es suyo. Como el gato siempre cae parado, diríamos, ¿no? O bien parado. Yo he probado tirando el gato y sí, cae bien. En el versículo 16 hay un énfasis que a lo mejor la Reina Valera no nos permite apreciarlo. La NBI traduce, basta, lo interrumpió Samuel. Y la Biblia de las Américas, espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo. Como que lo cortó en seco, diciendo, deja de decir mentiras, deja de justificarte, deja de dar explicaciones, escucha lo que Dios tiene para decirte. Y allí recibió la palabra del Señor. Ahora, pensando en nosotros, hermanos, ¿cuánto nos asemejamos a Saúl, no? Cuando somos desobedientes. ¿Cuántas veces, en lugar de decir simplemente pequé, comenzamos a explicar las circunstancias? Lo hice porque estaba cansado, lo hice porque me provocaron, lo hice porque nadie me ayudó, lo hice porque atravesaba un momento difícil, lo hice porque otros también actuaron mal, lo hice, esta me encanta, lo hice porque no era salvo. Dios solo espera una sola cosa de nosotros. Lo mencioné también el domingo pasado, ¿no? La mirada arriba, contra ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso, con un corazón sincero, abre las puertas para que Dios revierta toda la situación. Es lo único que pide de nosotros. ¿Para qué tantas vueltas? Él lo sabe todo, ¿verdad? Bueno, Samuel no se dejó impresionar. Retrucó nuevamente con la verdad. Le mostró a Saúl en qué desobedeció a Dios. Y de una manera asombrosa, hermanos.
con todas las pruebas sobre la mesa, Saúl nuevamente intenta justificarse. En el versículo 20 asegura haber obedecido la palabra de Dios y en el 21 culpa nuevamente al pueblo de su pecado. Algo que me ha llamado la atención mientras pensaba en esta porción es la respuesta de Saúl. ¿Para qué eran las ovejas y vacas? Dice, para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, le dice a Samuel. Es decir, ¿no es tu Dios también? No quiero enfatizar demasiado en esto, pero como que él está marcando una distancia, ¿no? Parece hablar de Dios como alguien más distante, como que el Dios del profeta no es el Dios de su propio corazón. Pequeño detalle solamente. Además, hay una mentira detrás de todo esto. No todos los amalecitas fueron destruidos. Agag estaba vivo. De hecho, más adelante David tendrá batalla contra los amalecitas. Entonces no lo destruyó a todos. Está mintiendo este hombre aquí, justificándose. Escribe William Blake: ¿debes añadir el pecado de hipocresía y fingir que fue un acto piadoso? ¿Y te imaginas que al hacerlo puedes imponerle a Samuel o a Dios? Oh pecadores, calculan mal terriblemente cuando les dan a los siervos de Dios explicaciones tan falsas de sus pecados. ¿Cuánto tiempo piensa usted aguantará el material endeble? En el caso de Saúl, ni siquiera le permitió doblar a la esquina. ¿No? Fin de la cita. Y hermanos, cuán engañoso puede volverse el corazón, ¿no? Cuando una persona se empeña en justificar su pecado. Llega a un punto en que ya no solamente se excusa ante los demás, comienza a construirse una versión alternativa de la realidad, reinterpreta los hechos, añade al relato, acomoda las circunstancias y termina convencida de algo que no es cierto. A veces nosotros utilizamos esa expresión, fulano se cree hasta su propia mentira. Yo tenía un compañero así, era de mentiroso, pero en él como que sus mentiras, con el paso del tiempo, se iban convirtiendo en verdad. Y ya las asumías como que eran verdad cuando era evidente que era mentira. Impresionante el poder del pecado. Por eso la Escritura dice, engañoso es el corazón y perverso. Y algunos predicadores dicen, siga tu corazón o confía, no sé, el impulso de tu corazón, tremendo. Cuando dejamos, hermanos, de someternos humildemente a la palabra de Dios, terminamos convirtiéndonos en abogados de nuestra propia causa. Ya no buscamos la verdad, buscamos defendernos. Saúl podría haber terminado esto, hermanos, esta conversación mucho antes. Bastaba con decir, Samuel, pequé, viejo. Me mandé una macana terrible, hice todo mal. Orá a Jehová tu Dios, intercedé por favor por mí. Pero mientras el orgullo gobierna el corazón, el arrepentimiento siempre se posterga, ¿no? Y cuanto más intenta justificarse, más evidente se vuelve la profundidad de su problema espiritual. Hermanos, la obediencia parcial siempre intenta justificarse. En tercer lugar, Dios busca corazones obedientes, no rituales religiosos. Versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel.
y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec, y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Jehová. Bueno, esta es la enseñanza culminante del capítulo. Lo que hemos estado viendo, o lo que vino ocurriendo desde el comienzo, desemboca aquí. Otra vez voy a desprender algunos subpuntos, ¿sí? Primero, la obediencia, hermanos, vale más que cualquier sacrificio. Es lo que Samuel le dijo a Saúl. Es mejor obedecer que los sacrificios. Como mi compañero de primaria que mencioné, Saúl pensaba que podía compensar su desobediencia, en este caso, mediante actividad religiosa, ¿no? ¿Había desobedecido? Sí, pero tenía una explicación aparentemente piadosa. Aquellos animales que tomamos de allí serían ofrecidos al Señor. Y de esa manera el Señor va a estar tranquilo, a pesar de que desobedecimos. Como si Dios fuera a ser un objeto que se agrada porque solamente un animal está siendo muerto, ¿no? O como si un acto religioso pudiera borrar el hecho de haber ignorado la palabra de Dios. Pero Samuel derriba completamente esa manera de pensar. Que dicho sea de paso, esa manera de pensar sigue vigente en el pueblo de Dios, queridos hermanos. Ese intento de compensar. A veces pensamos, es cierto, estoy desobedeciendo en esta área, pequé acá, pero sirvo mucho en la iglesia. ¿Qué? ¿Dios no tiene en cuenta eso? ¿Solo tiene en cuenta lo malo y no ve lo bueno que estoy haciendo? O, sé que no estoy caminando como debería, pero hago estudios bíblicos en casa, yo escucho alabanza, ayudo, oro por la gente. Es el espíritu de Saúl tratando de impresionar a Dios con las cosas que de alguna manera hacemos bien, ¿no? Es como el hombre de la casa que a lo mejor se mandó terrible macana, pecó contra su cónyuge, pecó contra sus hijos y se excusa diciendo, pero ¿quién sale todas las mañanas a traer el mango para la casa? ¿No? ¿Quién arregló la cajita de la luz que se había quemado? ¿Quién cortó el pasto? Y yo. Bueno, entonces, ¿qué? ¿No vale eso? ¿Solamente miran lo malo? O la mujer que falta gravemente el respeto a su esposo, que vive en amargura, crítica constante o falta de perdón, pero cuando es confrontada responde, ¿y quién cuida de la casa? ¿Quién cocina? ¿Quién lava la ropa? ¿Quién está pendiente de todos? Como si una cosa compensara a la otra, ¿no? Qué terrible. La respuesta bíblica es no. Las responsabilidades cumplidas no cancelan la desobediencia. Los actos correctos en un área no borran el pecado en otra. Eso es precisamente lo que Samuel está enseñándole a Saúl, ¿no? A todos nosotros también, ¿no? El rey pensaba que aquellas ovejas y vacas podían equilibrar la balanza, que algo ofrecido a Dios compensaría aquello que había dejado de obedecer. Pero Dios le responde, no está buscando él compensaciones, está buscando obediencia. Él quiere un corazón sometido a su palabra, no a alguien que intente impresionarlo haciendo cosas. Ahora, no es que los sacrificios sean malos, eran buenos y Dios mismo lo había instituido, ¿no? El punto es que pierden todo su valor cuando se utilizan para reemplazar a la obediencia. Que realices un servicio en la iglesia está muy bien, pero si es para impresionar a Dios, ¿no? A los hermanos, o para tratar de compensar alguna falta, un pecado, una desobediencia,
eso está mal. Estás añadiendo más a tu desobediencia. Mejor dar un paso al costado. Algo muy interesante, hermano, escalofriante también, la rebelión acá es equiparada a la idolatría. Wow, ¿cómo? ¿Son parecidas? A veces nosotros no podemos creer, ¿verdad?, que tenemos familia que adora estatuas. ¿Cómo es semejante cosa? Y tanto en tanto le tiramos un palo por WhatsApp, esas cosas en nuestros estados, ¿no? Diciendo, no puedes creer algo así. Pero notan el texto. Samuel dice que hay una forma de idolatría mucho más cercana de lo que imaginamos. Cada vez que sé lo que Dios ha dicho y aún así elijo mi propio camino, me estoy rindiendo culto a mí mismo. Soy un idólatra. No adoro un ídolo muerto, pero me adoro a mí mismo. Ante Dios, la rebelión es como pecado de adivinación y la obstinación como ídolos o idolatría. Impresionante. Y eso trae consecuencias también, ¿no? Un segundo subpunto. El arrepentimiento superficial no revierte las consecuencias, ¿no? En el verso 24, Saúl reconoce su pecado. Y uno dice, por fin, ya está. Se acabó todo. Es lo que queríamos escuchar, es lo que Dios quiere, todo solucionado. Pero a medida que comenzamos o que continuamos con la lectura, notamos que algo no termina de encajar, ¿verdad? Una cosa es reconocer un pecado y otra cosa es estar verdaderamente quebrantado por ese pecado. De hecho, aún en esta confesión aparecen indicios de que el corazón de Saúl sigue teniendo problemas serios. Él dice que pecó porque temió al pueblo y accedió a sus demandas. Es cierto, de alguna manera está admitiendo culpa, pero todavía está esa tendencia a mirar hacia afuera, es decir, a explicar su conducta en base a las circunstancias, ¿verdad?, que lo rodearon. Y eso es indicio de que el arrepentimiento no es para con Dios. Cuando uno está arrepentido genuinamente por haber pecado contra Dios, jamás comienza a mirar hacia afuera. Mira hacia adentro. No las circunstancias, no las personas, no lo que faltó, no. Se mira hacia adentro, ¿verdad? Eso es un arrepentimiento bíblico. El problema, hermanos, acá no está en el pueblo, ni en que el temor le jugó una mala pasada. El problema está en un corazón que decidió desobedecer a Dios. Es verdad, el pueblo pudo presionar también. Las circunstancias pudieron ser difíciles. El miedo fue real, pero nada de eso obligó a Saúl a actuar como actuó. Él decidió hacer. Este rey está intentando compartir la culpa. ¿Nota? Todavía está repartiendo las responsabilidades. Esto es para el pueblo, esto para aquel, y bueno, acá está mi parte. En realidad era toda suya. El mandato era para él. Y él tenía que haber dirigido al pueblo. De hecho, si ve a alguien tomando el ganado, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas a agarrar el ganado si no sabes la voluntad de Dios? Sin embargo, él consintió todo eso, ¿no? Hay más evidencias de que su arrepentimiento fue superficial. Cuando Samuel le dice finalmente que el reino le fue quitado y dado a otro mejor que él, leímos en el versículo 30 que Saúl pide ser honrado delante de los ancianos y delante de todo Israel. ¿Qué más evidencia que esta, hermanos? Acaba de escuchar la noticia más devastadora de su vida. Dios lo ha rechazado como rey, el favor divino ha sido quitado, su dinastía ha terminado antes de comenzar, y sin embargo, su preocupación inmediata no es, ¿cómo voy a restaurar ahora la comunión con Dios? No, sino la honra delante de la gente. Samuel, acompañame para que estoy en el horno. Él quiere preservar su imagen delante del pueblo. Me decía Brian ayer, Saúl podría ser cualquiera de nosotros. Y yo decía, por supuesto. De hecho, esa es la intención y ese es el propósito de la Escritura, resultar ser un espejo para nosotros. Hay personas que lloran porque fueron descubiertas en pecado, pero no lloran porque pecaron. ¿Notan la diferencia? Hay personas que se entristecen porque perdieron una posición, una reputación o un privilegio, pero no porque deshonraron a Dios. Les duele el costo del pecado, pero no el pecado mismo. Eso es lo que sucede con este hombre y sucede en cientos de corazones, mis queridos hermanos.
Muchos pueden hasta llegar a darse cuenta de lo pecaminoso que es el pecado, cómo destruye vidas, familias, iglesias, pero eso no significa que hayan entendido la gravedad del pecado delante de un Dios santo. Por lo tanto, ese arrepentimiento es superficial y no es válido para con Dios. Por eso me encanta, algún día tengo que estudiar el Salmo 51, contra ti. Contra ti. Un último subpunto. La desobediencia persistente termina en rechazo y tristeza, ¿no? Bueno, el capítulo concluye con Agag muerto, como tiene que ser, pero luego añade que Samuel se fue a su casa, Saúl a la suya, no se vieron más, ¿no? Pero Samuel lloraba por este rey, y no era para menos, ¿no? Ahora desechado del reino. Siempre el pecado, la desobediencia, genera tristeza, ¿no? Pero también, algo muy interesante para apreciar brevemente, el texto añade que Dios se arrepentía de haber puesto a Saúl. Y uno dice, ¿cómo puede ser si antes había dicho que Dios no es hombre para que se arrepienta, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué pasa ahí? Bueno, acá se utiliza una figura de lenguaje, ¿sí? Llamado antropopatismo. No es antropomorfismo, eso es otra. Antropopatismo. La idea es que Dios se revela utilizando emociones humanas para que nosotros podamos comprender algo de su relación con los hombres, ¿sí? No significa que Dios haya cometido un error al elegir a Saúl, ni que haya descubierto algo que desconocía. El mismo capítulo, como dije, afirma que Dios no es hombre para arrepentirse, ¿no? Lo que el texto está comunicando es el profundo desagrado de Dios ante la rebelión de Saúl y el cambio que se producirá en su trato con él, ¿no? Resume Warren Wiersbe. El rey Saúl había perdido su dinastía, su carácter y su trono y corona. También había perdido a un amigo piadoso. Cuando David aparezca en escena, Saúl perderá su autocontrol y su buen sentido. Y al final perderá su última batalla y su vida. Tremendo, ¿no? Una espiral descendente, perdiéndolo absolutamente todos. Bueno, pensemos en dos cosas desafiantes para finalizar, ¿no? Primero, nuestra obediencia a Dios, hermanos. Tu obediencia, mi obediencia a Dios. ¿Es completa o selectiva? ¿No? O si te quiere parcial o imparcial. Todos tenemos, hermanos, la tendencia a obedecer en aquello que nos resulta cómodo y resistir aquello que confronta nuestros deseos. Pero hemos aprendido, ¿verdad?, que la obediencia parcial termina siendo desobediencia delante de Dios, ¿no? Pidámosles entonces al Señor que nos ayude, en primer lugar, a identificar con honestidad aquellas áreas en las que estamos imitando a Saúl. Luego, que nos conceda un corazón humilde para arrepentirnos y la gracia necesaria para obedecerle en los términos que Él demanda y no en los que nosotros consideramos convenientes, ¿no? Que sea a su manera. Segundo, tengamos mucho cuidado con la apariencia espiritual, ¿eh? Mucho cuidado. El rey Saúl se conformaba con ser honrado ante la gente, sin importarle qué pensaba y qué veía Dios en él. Como tenemos la misma tendencia, el peligro está muy vigente, hermanos. Dios, hermanos, el Señor busca hombres y mujeres conforme a su corazón, que le teman, le amen, le obedezcan cuando nadie los está mirando. No vivamos, hermanos, de una aparente espiritualidad cuando Dios sabe que no la hay, ¿verdad? Seamos humildes, reconozcamos, esta es mi condición delante de ti, oh Dios. Quebrántame y hazme como tu Hijo. Oremos. Gracias te damos, oh Dios, por la Escritura. Solo te pedimos que la utilices en nuestros corazones, para tu gloria y para el bien de nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén.